De George Sand, Los fuegos fatuos. Los flambeaux, flambets o flamboirs, también llamados fuegos fatuos, son esos meteoros azulados que todo el mundo ha encontrado por la noche o ha visto danzar sobre la superficie inmóvil de las aguas pantanosas. Se dice que esos meteoros son inertes por sí mismos, pero la menor brisa los agita y toman aspecto de movimiento que divierte o inquieta la imaginación según ésta esté predispuesta a la tristeza o a la poesía. Para los campesinos son almas en penas que les piden oraciones, o almas perversas que los arrastran en una carrera desesperada y los llevan, después de 1000 rodeos insidiosos, a lo más profundo del pantano o del río. Como al Lupin o al trásugo se les oye reír cada vez más claramente a medida que se adueñan de su víctima, y la ven aproximarse al desenlace funesto e inevitable. Las creencias varían mucho respecto a la naturaleza o a la intención más o menos perversa de los fuegos fatuos. Algunos se contentan con perderte y para lograr su fin no les importa adoptar diversos aspectos. Se cuenta que un pastor que había aprendido a hacer que les fueran favorables, los hacía ir y venir a su antojo. Bajo su protección todo marchaba bien para él. Sus animales disfrutaban por lo que a él respecta, no estaba nunca enfermo, dormía y comía bien en verano como en invierno. No obstante, lo vieron de repente ponerse delgado, macilento y melancólico. Cuando le preguntaron acerca de la causa de su desazón, contó lo siguiente. Una noche que se encontraba en su cabaña con ruedas, cerca de su redil, fue despertado por un gran resplandor, por grandes golpes sobre el techo de su habitáculo. ¿Qué ocurre?, dijo, muy sorprendido de que sus perros no lo hubieran advertido. Pero antes de que hubiera logrado levantarse, pues se sentía pesado y como asfixiado, vio ante él a una mujer tan pequeña y tan menuda y tan vieja, que se asustó, pues ninguna mujer viva podía tener semejante tamaño y semejante edad. Estaba cubierta por sus largos cabellos canosos que le tapaban por completo y solo dejaban salir su pequeña cabeza arrugada y sus pequeños pies resecos. Vamos, muchacho, ven conmigo. Ha llegado la hora, le dijo. ¿La hora de qué?, preguntó el pastor desconcertado. La hora de casarnos, respondió. ¿No me has prometido matrimonio? Oh, no creo, sobre todo porque no la conozco en absoluto y porque la veo por primera vez en mi vida. Estás mintiendo, me ha puesto pastor. Me has visto bajo un aspecto luminoso. ¿No reconoces a Flambet, la madre de los fuegos fatuos de la pradera? ¿Y no me has jurado, a cambio de los grandes servicios que te he hecho, que harías lo primero que viniera a pedirte? Sí, tiene razón, señora Flambet. Yo no soy un hombre que incumpla su palabra, pero juré eso con la condición de que no se me pidiera nada que fuera contrario a mi fe de cristiano ni a los intereses de mi alma. Ah, pues, ¿vengo acaso a engatusarte como una aventurera? ¿No vengo decentemente revestida con mi cabellera de plata fina y adornada como una novia? Quiero llevarte a la misa de medianoche, y nada es más saludable para el alma de un vivo que el matrimonio con una bella muerta como yo. Vamos, ¿vienes? No tengo tiempo que perder charlando. Hizo ademán de llevarse el pastor fuera de su redil, pero este retrocedió aterrorizado, diciendo, nada de eso, mi buena señora. Es demasiado honor para un pobre hombre como yo, y además prometí a San Ludre, mi pastor, permanecer soltero toda mi vida. El nombre del santo, mezclado con el rechazo del pastor, puso a la anciana furiosa. Comenzó a saltar rugiendo como una tormenta y a hacer remolinear su cabellera que, al levantarse, dejó ver su cuerpo negro y peludo. El pobre Ludre, que así se llamaba el pastor, retrocedió horrorizado al ver que era el cuerpo de una cabra, con la cabeza, los pies y las manos de una mujer decrépita. «Vuelve al diablo, bruja fea», exclamó, «reniego de ti y te conjuro en nombre de él». Iba a ser la señal de la cruz, pero se detuvo considerando que era inútil, pues solo con el gesto de su mano la diableza había desaparecido y no quedaba de ella nada más que una pequeña llama azul que flotaba por fuera del redil. «Muy bien», dijo el pastor, «haga tanto fuego fatuos como quiera, me da igual, me burlo de sus luces y de sus payasadas». Tras lo cual quiso volver a acostarse. Pero he aquí que sus perros, que hasta ese momento habían permanecido como encantados, se acercaron a él gruñendo y enseñando los dientes como si quisieran devorarlo, lo que puso airado contra ellos, y cayendo y cogiendo su cayado ferrado, les pegó como merecían por su mala vigilancia y su pésimo humor. Los perros se acostaron a sus pies temblando y llorando. Habríase dicho que lamentaban lo que el espíritu perverso les habría obligado a hacer. Viéndolos tan calmados y sumisos, Ludre se disponía a dormir de nuevo cuando los vio levantarse como bestias furiosas y lanzarse sobre el rebaño. Había 200 ovejas que, presas de miedo y de vértigo, saltaron por encima del cercado del redil,
y huyeron por los campos como si se hubieran transformado en ciervas, mientras que los perros, rabiosos como lobos, las perseguían moviéndoles en las patas y arrancándoles la lana que volaba formando nubes blancas sobre los matorrales. El pastor, muy preocupado, no se tomó el tiempo necesario para volver a ponerse los zapatos y la chaqueta que se había quitado por el calor. Se puso a correr tras su rebaño, jurando detrás de sus perros que no le prestaban atención, y corrían cada vez más, ladrando como los perros de caza que han levantado la liebre y espantando al rebaño asustado. Tanto corrieron ovejas, perros y pastor, que el pobre Ludre hizo al menos 12 leguas alrededor de la charca de los fuegos fatuos, sin poder alcanzar su rebaño ni detener sus perros, a los que habría matado de buena gana si hubiera podido alcanzarlos. Por fin, cuando amaneció, se quedó muy sorprendido al ver que las ovejas que él creía perseguir no eran sino pequeñas mujeres blancas, largas y menudas, que corrían como el viento y que no parecían cansarse más de lo que lo hace el viento. Por lo que respecta a los perros, los vio transformados en dos gruesos cuervos que volaban de rama en rama graznando. Convencido entonces de que había caído en un aquelarre, volvió derrengando y triste a su redil, donde se sorprendió mucho de encontrar su rebaño durmiendo bajo la vigilancia de los perros, que se acercaron a él para acariciarlo. Se dejó caer en su cama y durmió como un tronco, pero la mañana siguiente, cuando salió el sol, con sus animales y encontró que faltaba una oveja, que no pudo encontrar por más que buscó. Por la tarde, un leñador que trabajaba cerca de la charca de los fuegos fatuos le trajo sobre su asno la pobre oveja ahogada, preguntándole cómo cuidaba las ovejas y aconsejándole que no durmiera tanto si quería conservar su buena fama de pastor y la confianza de sus patrones. El pobre Ludre se preocupó mucho por un asunto del que no comprendía nada y que, por desgracia para él, se repitió, aunque de otra manera, a la noche siguiente. Esta vez soñó que una vieja cabra con grandes cuernos de plata le hablaba a sus ovejas y que éstas la seguían galopando y saltando como cabritos alrededor de la charca. Imaginó que sus perros se cambiaban en pastores y él mismo en un macho cabrío al que estos pastores golpeaban y obligaban a correr. Como la víspera se detuvo al amanecer, reconoció las figuras blancas que ya lo habían engañado. Regresó, lo encontró todo tranquilo en su redil, se durmió por el gran cansancio, se levantó tarde con sus ovejas y encontró que faltaba una. Esta vez corrió hacia la charca y encontró al animal que se estaba ahogando. La sacó del agua, pero era demasiado tarde y ya no era buena sino para ser despellejada. Estos desagradables hechos duraban ya 8 días. Faltaban 8 cabezas en el rebaño y Ludre, bien porque corriera dormido como un sonámbulo, bien porque soñara en medio de la fiebre que tenía las piernas en movimiento y el espíritu afligido, lo cierto es que se sentía muy fatigado y tan enfermo que creía que se iba a morir. Mi pobre amigo, le dijo un viejo pastor muy sabio al que él le contaba sus cuitas, tienes que casarte con la vieja o renunciar a tu oficio. Conozco a esa cabra de cabellos plateados por haberla visto cortejar a uno de nuestros amigos, al que hizo morir de fiebre y pena. Por eso no he querido nunca tratar con las flambets, aunque me hicieran numerosas insinuaciones y de las que viera danzar como bellas jovencitas alrededor de mi redil. ¿Y no sabría usted darme algún remedio para librarme de ellas?, le dijo Ludre abrumado. He oído decir, respondió el viejo, que aquel que pudiera cortarle la barba a esa maldita cabra la gobernaría a su antojo, pero se corre un gran riesgo, porque si se la deja, aunque solo sea un pelo, recupera toda su fuerza y te retuerce el cuello. Caramba, yo mismo lo intentaré, dijo Ludre, pues lo mismo da morir en ese empeño que ir languideciendo poco a poco como hago yo. La noche siguiente vio a la vieja con figura de fuego fatuo acercarse a su cabaña y le dijo, ven aquí, bella entre las bellas, casémonos de inmediato. Cómo fue la boda no se supo jamás, pero hacia medianoche, cuando la bruja estaba bien dormida, Ludre cogió las tijeras de esquilar las ovejas y de un solo golpe le cortó tan bien la barba que el elfo tenía el mentón desnudo, y él se puso muy contento al ver que era rosado y blanco como el de una jovencita. Entonces se le ocurrió la idea de esquilar toda la cabra, su esposa, pensando que tal vez perdiera su fealdad y su taima al mismo tiempo que el pelo. Como seguía durmiendo, o haciendo como que dormía, no le costó mucho esfuerzo hacer todo el esquilo, pero una vez que concluyó, se dio cuenta de que había esquilado su cayado y que estaba solo, acostado junto a su bastón de cerval. Se levantó muy inquieto por lo que pudiera significar esta nueva diablura, y lo primero que hizo fue recontar sus animales, que resultaron ser 200, como si ninguna se hubiera ahogado. Entonces se apresuró a quemar todo el pelo de la cabra y a darle gracias al bueno de San Ludre, que no permitió nunca más a los fuegos fatuos que lo atormentaran.